Estamos grabando. Ahí ya apareció el aviso. Vamos a suponer, por ejemplo, un ejercicio simple. No empezamos aquí con cosas raras ni que con que vamos a interés compuesto ni nada por el estilo. Un ejercicio simple nomás. Supongo que un individuo, una persona, quiere invertir su plata, su capital que tiene y la quiere meter al banco. Desea saber cuánta plata tendrá o ganará. Ojo con eso. Son dos cosas distintas. Cuánta plata tendrá y cuánta plata ganará. Una cosa es el cuánto recuperó por concepto de interés, ¿cierto? Después de un mes, si el banco paga a razón del 2% mensual. Ojo con lo que me están preguntando. ¿Cuánto dinero ganará? No cuánto dinero va a tener, que es distinto. Son dos conceptos distintos. Por eso cada vez que ustedes resuelvan un problema, hay que leer y entender el enunciado. En todo problema siempre vamos a encontrar una etapa que se denomina la etapa del análisis, que es lo fundamental. Y en esta etapa del análisis, tal como lo tenemos acá, tiene tres áreas, aunque aquí solamente visualizamos dos por la simpleza del ejercicio. Pero siempre tiene, primero que nada, determinar cuáles son mis datos de entrada, con qué datos cuento. Y ahí pueden venir datos que están implícitos o datos que están explícitos, es decir, datos que están claramente organizados ahí, dice el valor y indican qué es el dato, como así también datos eh, implícitos que se dan a entender, se supone que están. Y valores que efectivamente los voy a tener que capturar por teclado y otros valores que ya son constantes, es decir, que es un número que ya lo tengo, no tengo ni siquiera que pedirlo porque me dijeron cuál era. Entonces aquí empezamos a analizar el problema. Datos de entrada, lo primero, ¿con qué datos cuento? Los tengo que capturar del teclado, me lo dan, me lo dicen, tengo que ir a descubrirlo, tengo que ir a buscarlo en un diario, no sé. Eso es el problema. El segundo, la segunda gran parte del análisis es cuál es el dato de salida, es decir, qué es lo que me están preguntando. Y acá claramente en este ejercicio, después de haberse sentado usted analizado, ni siquiera haberlo resuelto, sino que haber pensado el problema, se va a dar cuenta que lo que me están pidiendo acá es cuál es la ganancia obtenida, no cuánto voy a tener yo. Por eso le hacía hincapié, es que es muy importante leer el enunciado, lo que siempre hemos dicho, datos de entrada y datos de salida. Obviamente hay una tercera patita acá que tiene que ver con cómo voy a eh, ordenar o organizar mis datos de entrada para que se conviertan en datos de salida. Es decir, qué cosa le hago a la entrada para que se transforme en la salida que me están preguntando. Aquí es muy simple, aquí es calcular el 2% de un valor, ¿no? Eso es lo que me indican a mí. Ya, entonces, después de haber hecho este primer análisis, ojo, mire, todavía no rayamos nada todavía, sino que me doy cuenta cuáles son mis datos de entrada, que me queda claro analizando acá que un dato de entrada es el capital a invertir de la persona. No sé cuánto es. Cuando no sepan ustedes cuánto es, entonces ese es un dato que usted va a tener que capturar del teclado, es decir, a través de un input. Este es el dato que necesito. ¿Cuál es el capital a invertir? Entre paréntesis, generalmente uno va poniendo cuál va a ser el nombre que va a recibir esa variable, que reciba ese valor. Yo le puedo haber puesto cap invertir o capital, el nombre que usted quisiera. Para este ejemplo yo le puse cap invertir. Entonces yo sé que voy a tener que capturar ese dato, leer ese dato. Después de leer ese dato, me dice el interés pagado por el banco. ¿Esto de dónde lo saco? Aquí me dicen, porque el interés pagó al 2% mensual. El 2% mensual es un 0,02 por si acaso. 0,2%. Está en porcentual acá. Es el 2% mensual se transforma en 0,02. ¿Y cuál es el dato de salida? La ganancia. ¿Y cuál es la ganancia? Es tomar este valor y multiplicarlo por 0,02. Esa es la ganancia. Y ese es el dato que me están pidiendo a mí. Como se ven, como se dan cuenta, acá lo primero es resolver el problema. Y lo tengo que resolver en papel, ni siquiera en el computador. Me siento ahí, ¿no? Y después veo cómo esa solución puede ser implementada en el computador. Lo primero que a uno se le debe ocurrir es que tiene que escribir el algoritmo. Ojo, ni siquiera el programa todavía, el algoritmo. El algoritmo es tratar de escribir en palabras simples que yo entienda lo que debo hacer. Mientras más ordenado soy, esa cosa se va a transformar más rápidamente en un programa. Tengo que tener claro, por ejemplo, que el capital a invertir es una variable y como tal
la variable tiene que tener un tipo de dato. Recuerden que los tipos de datos que nosotros tenemos en el computador son string, reales, enteros y booleanos, que es lo que hemos mencionado ya en las clases anteriores. Entonces tengo que decir, oye, capital invertir, ¿de qué tipo es? ¿Es un string? No, porque es un número, porque voy a calcular con él una operación aritmética. Eso es lo que define cuando algo es numérico o no. Pero de los numéricos, ¿es un entero o es un real? Y aquí es donde entra a tallar la experiencia o el conocimiento que ustedes tengan del contexto del problema. Estamos en Chile. En Chile, las platas, los dineros, cuando uno ingresa un valor, nunca ingresa valores decimales. Por lo tanto, el capital invertido para este problema resuelto aquí en Chile, la variable capital invertido debe ser una variable de tipo entero. No debería tener decimales. Eso es información, ¿eh? Es información que yo voy anotando acá en mi algoritmo, que después en Python no la necesito para programarla, la necesito para entender lo que voy a escribir en Python. Después de eso, me dice que hay un interés, ya, pero esto ya no es una variable porque esto es un número. Me dijeron, este es el dato, 0,02. Pero mi dato de salida, lo que me están preguntando es la ganancia. Pero aquí nuevamente la ganancia va a ser una variable porque debo calcular un valor. Debo calcular el 2% de capital a invertir y eso dejarlo en una variable. Generalmente lo puedo mostrar en pantalla al tiro si quieren, pero no es la idea. Lo voy a dejar en una variable. Y esa variable, ganancia, también tengo que pensar yo de qué tipo de dato es. Obviamente, si yo tomo un entero, que es capital a invertir, y lo multiplico por un decimal, es muy probable que el resultado sea un decimal. Por lo tanto, la variable ganancia, tengo que tener claro yo que dadas las condiciones del problema y cómo está expuesto y propuesto, en realidad la ganancia es un número real. En teoría sería un float. Este sería un int y este sería un float. O sea, eso es información que yo estoy pensando en mi problema. Así es como lo voy a revisar. Después voy a leer el capital invertir. Leer capital invertir es decir, digitando por pantalla, perdón, por teclado. Nada más que eso. Puse la palabra leer para ni siquiera complicarme todavía la existencia de cómo eran, qué instrucciones la que usaba en Python. No. Yo sé que el concepto genérico es leer. ¿Y leer qué cosa es? Capturar del teclado, no. Términos genéricos. Después veamos las particularidades que tiene en Python decir que voy a capturar un dato del teclado. Porque si este ejercicio después lo quiero resolver no en Python, en el lenguaje C o en Java, esa instrucción leer que está aquí escrita como algoritmo, la debo yo transformar en la instrucción correspondiente en el lenguaje que yo esté tratando de resolver. Ya, voy a leer el capital invertir. Obviamente, voy a tomar esta es una asignación. Voy a dejar en la variable ganancia. Pero ¿qué cosa? Recuerden que esto al ser una asignación, primero se resuelve todo lo que está al lado derecho. Capital invertir, que es lo que acabo de leer del teclado, lo voy a multiplicar por 0,02. Y ese resultado es lo que se denomina ganancia. Y obviamente muestro en la pantalla, escribir cómo se haga en el lenguaje correspondiente, la ganancia. Es decir, este problema en realidad tiene tres instrucciones nomás. Hay dos que son de contexto, el entero y el real, capital invertido y ganancia. Después lograr capturar un dato y después ejecutarlo, ¿no? Y probar. Voy a hacer lo siguiente yo para que ustedes... Voy a copiar eso para dejarlo en el programa y después los vamos a ir borrando. Recuerden que yo les pedí que un, se crearan siempre una carpeta donde van a ir dejando todos sus programas. Es lo fundamental. Nosotros estamos aquí en intro, sección 1, estamos ahí. Así se llama mi carpeta. Está en una parte de mi disco duro. Entonces, vamos a echar a andar el Visual Studio Code yo lo voy a hacer en Visual, vuelvo a repetir. Si ustedes quieren lo hacen en otro, pero si quieren seguir tal cual. De hecho, aquí en el ejercicio, en esto, en la pantalla que muestran, eso es WinIDE por si acaso. Si ustedes quieren seguir con WinIDE va a funcionar igual. Vamos a cerrar ese. Voy a agrandar la letra aquí.
porque si no, ahí yo creo que más o menos se logra ver. Acá lo primero que tenemos que hacer es abrir, ustedes le van a decir Open Folder en su computador, van a ir a posicionarse, vuelvo a repetir por enésima vez, posicionarse en la carpeta que han creado para ir dejando sus programas. Basta con que le den ahí nomás y le dicen abrir. Y aquí se abrió el famoso entorno. Este fue el primer numerito que habíamos hecho. Aquí se abre el entorno. Aquí ustedes van a encontrar todos los programas que ustedes vayan escribiendo, van a ir apareciendo acá. Le hacen un clic y van a ir acá a la ventanita de visualización. Acá en la ventana donde voy a visualizar. Si abro dos archivos al mismo tiempo, van a ir quedando en pestañitas, igual como en igual que en los navegadores. Aquí abajo es el sistema operativo, les debería aparecer, que en el fondo aquí es donde va a ir mostrando los resultados y donde va a ir pidiendo los datos, aquí abajo, por si acaso. A ustedes les van a aparecer otras cosas distintas ahí porque son los entornos con el que les va a posicionar o les va a permitir ejecutar los comandos. Hay varios entornos. Aquí en Mac es el ZSH, el Linux en el SSH, el Windows en el Command Com. Hay distintas cosas, pero son los que entienden lo que usted está digitando. Usted ahora lo que tiene que hacer es crear un nuevo archivo, siempre le va a aparecer eso. La recomendación número 1, por favor, hagan caso. Graben al tiro, save as, antes de escribir cualquier cosa. Le va a poner el nombre de su archivo. Este se va a llamar, por ejemplo, ganancia. Pero ojo acá, muy importante, ponerle punto .pi y en ganancia acá que no haya ningún espacio en blanco, nada. El nombre no lleva espacio en blanco, en lo posible un nombre de entre 8 y 10 caracteres, no más para que no se nos compliquen después cuando los muestren acá. Si quiere usar un separador entre dos palabras, use el guión bajo y esta cosa, pero el nombre no puede tener espacio en blanco. ¿Se los permite en Windows? Sí, pero cuando quieran transportar el programa o portarlo hacia otro sistema operativo, generalmente da problemas. Entonces, tratemos siempre de seguir esa instrucción. Y le ponemos punto .pi para indicar que lo que voy a escribir es un programa que está escrito en Python. Recuerden que las extensiones indican al sistema operativo que estoy trabajando. Le voy a guardar. Y si usted tiene todo instalado correctamente, aquí abajo le debiese decir que está trabajando en algún Python. Y si no le sale nada, usted tendrá que escribir ahí, darle clic y le va a permitir con qué quiere ejecutar el programa o escribirlo en Python 2.7, en Python 3.6, en Python 3.8, 6.4 o en Python 3.8, 6.4, pero de conda. Tengo instalado 4 Python distintos yo. Y yo elijo el que quiera. Digamos, quedémonos con el que él encontró por defecto. Ahí está Python. Yo ahora voy a pegar lo que había traído. Si ustedes se dan cuenta, me va a marcar un montón. Todas estas cosas que aparecen aquí son errores. Si esto uno intenta ejecutarlo, entonces está malo. Recuerden que para ejecutar dijimos que íbamos a tener este botoncito. Este botoncito usted aprieta clic en alguna distribución, en el caso de usted, inmediatamente se ejecuta. Acá yo tengo que elegir el run code porque tengo instalado otras cosas más. Me dijo que de hecho había error de sintaxis. Un error de sintaxis, ¿qué significa en nuestro mundo? Aquí abajo le van a ir apareciendo todos los errores. ¿Qué significa un error de sintaxis? El error de sintaxis me indica que hay algo que el lenguaje Python, porque esto de aquí lo está interpretando a la luz del lenguaje que ustedes tengan seleccionado acá, hay algo que él no reconoce. Y en la primera línea no reconoce a partir de aquí en adelante. Eso es lo que está indicando. Claro, ¿por qué? Porque estas cosas no son programas. Esto es el algoritmo. Vamos a arreglar esto. Existen unas cosas que se llaman comentarios. Ojo con eso, comentarios que son unos ciertos caracteres que permiten que el editor o el lenguaje se salte esas letras, esas palabras o esas líneas. Tenemos dos tipos de comentarios. Tenemos los comentarios de tipo línea o los comentarios de tipo bloque. ¿Qué significa eso? Que si yo aquí en Python antepongo y pongo eh, un gato, la línea ya cambió de color,
por el editor. En el editor que tienen ustedes le llaman los colores que quieran. Pero ahora si la ejecuto, esa línea ya no es considerada como una línea que forma parte de mi programa. Ya se la va a saltar él. A eso se refiere con ser un comentario. Y por lo tanto ahora el error está en la siguiente línea. ¿Se dan cuenta? Entonces yo podría ir dándole la misma dosis a cada una de ellas. Y vuelvo a ejecutar. Y ahora me dice que está en la línea siguiente el error. Lo ejecutamos de las dos formas para limpiar la pantalla y me dice que ahí está el error. Cuando es muy grande la cantidad de líneas que no forman parte de mi programa, entonces Python les ofrece a ustedes encerrar todo esto como un capullo, ¿cierto? Eh, en los siguientes símbolos, poner tres comillas simples y después cerrar con tres comillas simples. Eso es lo que se conoce como un comentario de bloque. Fíjense ahora nomás este error. ¿Por qué? Porque ahora indica, mire, todo lo que esté encerrado entre este y esto, usted no trate de entenderlo, sálteselo nomás. ¿Para qué sirven los comentarios? Para poner el nombre de la persona que construyó el programa, para poner información adicional, para poner información que las personas puedan entender cómo ejecutarlo, para saber de qué se trata el programa. O sea, para nosotros los comentarios son fundamentales. Y es lo que siempre está al inicio de cada programa. Poner como mínimo quién es el autor base, quién es la fecha en que eso se creó y qué es lo que hace el programa. ¿Por qué se hace eso? Porque yo no se puede escribir siempre programitas de 5 o 6 líneas. Generalmente uno escribe programas de 500 líneas. Entonces tiene que explicar claramente la fecha en que lo hizo, la modificación que la hizo, quién fue el creador, cosa que si hay algún error, yo pueda ir a preguntarle a esa persona. Ya, vamos a tratar de entender. Estas dos instrucciones yo lo puse acá para seguir y no tener que estar acá leyendo acá. No sé acaso, esa es la idea. Usted lo copia y lo pone acá. Vamos a hacer algunas apreciaciones. En primer lugar, estas dos instrucciones, como dijimos, son información. Información, pero no para el computador, información para mí. Yo sé que la variable capital invertir es una variable tipo entero, sé que el número ganancia va a ser una variable tipo real. Voy a ir a transformar la instrucción leer capital invertir. Ojo. Ah, pero ¿cómo se hace leer en Python? Chuta, leer en Python, ¿cómo se hacía? Entonces había hasta un documento que decía cómo leer, lectura. Ah, si uno tiene cosas como leer a coma B, entonces tengo que poner eso. Si es un número, debo agregarle obviamente el tipo de número que es. Puedo poner un mensaje, ya lo habíamos visto, para que me quede clarito. Si es alfanumérico no le pongo nada, pero aquí lo que voy a leer es un número, por lo tanto estoy obligado a poner un separador como ese, un modificador. Entonces la primera instrucción es clara. Yo dije además que la variable se iba a llamar ganancia y que iba a ser igual a, ojo, dijimos que, pero no ganancia, invertir, así, aquí lo tengo, capital invertir, dijimos que iba a ser de tipo entero, de tipo entero, y vamos a tener un input, y yo voy a poner un mensaje al tiro nomás. Ingrese capital a invertir. Dos puntos, espacio en blanco, y listo. Fíjense que con todas las cosas que yo le he ido incorporando a mi editor, por eso me aparecen con letras, me ayuda, lo que ustedes quieran. Es porque yo he ido incorporando ciertas extensiones a mi programita, como el bracket packer S, esa extensión, que lo que hace es que me pone con distintos colores los paréntesis para saber si lo estoy cerrando bien o mal. Además, al momento de reconocer la primera vez que van a escribir un programa en Python, él en forma automática les pide que instalen el Pylines en una cosa como esta o el Python este que está aquí, que es reconocer toda la sintaxis de Python. Eso lo hace él en forma automática. Ya, una vez que tienen esa instrucción, vamos a ir a calcular este valor. Y eso va a escribir tal cual, pues esa es decir, que ganancia va a ser igual lo que está en la variable capital a invertir, es lo lógico, multiplicado por 0.02.
y después voy a decir print, y aquí puedo escribir ganancia solito. Después vamos a escribirlo con algún tipo más de mensaje. Ingresa capital invertido. Y ahí tenemos listo nuestro programa. Si hubiera errores, generalmente aquí va apareciendo alguna cosa en rojo o indicando, dependiendo de la forma que tienen ustedes su editora, su IDE. Por eso no hay que complicarse mucho la existencia. Es una variable. Ahí, si ustedes ponen el mouse sobre la instrucción, él le indica qué es lo que hace esa instrucción. Eso es información, por ejemplo. Acá le va a decir lo que tiene que ver con el input. Y nada más, porque ahí tenemos instrucción print, instrucción input y el INT. Eso es lo único que hace. Ahora, para ejecutar esto, basta con que usted diga y lo va a poder ejecutar las veces que quiera sin necesidad de volver a reescribirlo. Lo va a ejecutar y aquí le pregunta, ingrese eh, la cantidad supongamos que ingreso 100 yo como capital invertir, y él me dice 2.0. Es decir, la ganancia, el 2% de 100 obviamente es 2. Y eso es lo que muestra. Acá, recomendación, indicar algún mensaje. Su ganancia mensual es vuelvo a repetir, aquí pueden ser las comillas simples o comillas dobles, va a funcionar igual. Lo que pasa es que doble acá. Se pone simple aquí, simple acá, pero da lo mismo. Ahora, si ejecutamos nuevamente esto, ingresa el capital invertir. Si yo digo 100, entonces su ganancia mensual es de 2. Y ahora esto lo pueden ustedes ejecutar las veces que quieran y ir cambiando el valor. Ingreso capital invertir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, no sé, ese numerito. Por lo tanto, su ganancia es esa. Ojo con esto, ¿eh? Tiene numeritos con muchos decimales. Más adelante vamos a aprender a eh, darle formato a la salida. Es decir, seleccionar yo con cuántos decimales quiero, si esos decimales van a ser decimales que están truncados, cortados o aproximados. Todas esas cosas las vamos a ir viendo en la práctica. Y esto es lo que ustedes Profe, tienen que ir haciendo. disculpe, Sí, sí. si no quiero decimales pongo int ganancia, ¿no? Podría ser. Ah, sí, si no quieren decimales, sí. Pruébalo. Esa es la idea. Ustedes pongan esto de ejemplo. A ver, ¿qué pasa si, como dice nuestro amigo, ponemos inganancia? Recuerden que era 35.78. Terminaba. 35. Cortó los decimales. Ojo, pero eso cortó. Eso a veces conviene, a veces no conviene. Por eso hay que entender el problema primero. Pueden usar ahí, yo después les voy a enseñar más adelante a cómo ponerle menos decimales, más decimales y cosas por el estilo. Aquí es donde ustedes tienen que empezar a probar. A ver, ¿qué pasa si no le hago caso al profe y pongo el puro input? Esto es programar, esto es aprender a programar. Ya, con estas pocas instrucciones. Ejecutamos, ingrese capital a invertir, eso que está ahí, y me dice error. Cuando le aparezca esto, ojo, no se asusten. Errores vamos a tener siempre y vamos a estar llenos de errores en nuestros programas. El error no lo dio en esta línea, fíjense. El error lo dio al ir a calcular esto. Al hacer este cálculo lo dio. Porque va a tratar de multiplicar el 0.02 por la variable capital invertir. Pero la variable capital invertir ahora es un string, no es un número. Vuelvo a repetir. Entonces, ahí le indica a usted, chuta. Aquí me está indicando claramente. No puedo multiplicar la secuencia por un no entero o tipo float. Es decir, no puedo multiplicar por algo que no sea numérico. Eso es lo que me está indicando. Entonces ahí les queda claro que ahí faltó algo. Podría ser un IET o un float, no sé, pues, dependiendo del problema es que usted lo va a utilizar. ¿Puede cambiar los valores? Sí, voy a hacer lo que se les ocurra. ¿Qué pasa si aquí ingresa un número decimal? Le da error. ¿Por qué? Porque le está indicando, ahora, ojo, el error ahora lo dio aquí.
Usted me ingresó un número con punto, pero los números enteros no tienen punto, por lo tanto, error. Ah, ya. Entonces fue un error mío. Ah, para que eso funcione, entonces ya no debería ser un entero, debería ser un float. Sí, pruebe. Y usted ponga 123.45. Y ahí le da el float. Espérenme un segundito que tengo que responder algo. Ya. Ahí Felipe Méndez habla de una función sail. Ustedes saben que en matemáticas existe la función sail, la función piso, la función techo, ¿cierto? Veamos si existe la función sail, pues. Dice que no está definida. Si ejecutamos esto, me voy a invertir 123.45, me da error. Sail no está definido. Cuando ustedes encuentren algo así, un error como ese, les va a indicar que la función o la variable o lo que hayan puesto ahí con ese nombre, él no lo está reconociendo. ¿Producto de qué? De que o lo escribieron mal, o es una función que existe en Python, pero para la cual yo debo incorporar un elemento que se llama biblioteca. Es decir, agregar una biblioteca a lo que yo manejo. Una biblioteca es un conjunto de funciones que no están disponibles desde el momento que ustedes están incorporando Python, sino que la van a necesitar importarla. Aquí ahora puso, Felipe Méndez puso mat, le agregó mat. Y ejecutamos de nuevo. Y sigue dando el error. ¿Pero por qué? Porque falta decirle a Python desde dónde tenemos que sacar esta función. ¿Desde dónde quiere usted que saque el sail? Entonces, eso es lo que se denomina hacer una importación. Agregar import, que lo vamos a ver también más adelante. Importe todo lo que está dentro de una biblioteca que se llama mat. Esa biblioteca mat sí está dentro de Python. ¿Se dan cuenta? Y ahora cambió los colores, miren. Y ahora sí, no me da error. Porque ahora le dije, oye, ¿saben qué? Hay una biblioteca que se llama mat, que contiene un montón de funciones matemáticas, entre ellas la función mat punto, que de ahí la voy a sacar, llamada sail. Entonces ahora ejecutamos esto. Ejecutamos esto. La tengo marcada. Cuando la tengo marcada es porque estoy ejecutando esa instrucción, nomás por si acaso.
Capital invertir 123.45 y ahora aproximó. ¿Se dan cuenta? Pero vuelvo a repetir, o sea, ¿y qué otra cosa más tiene el módulo o el Mac.6? Existen muchas más. Existen muchas bibliotecas, muchos módulos, bibliotecas, como quieran llamarlo ustedes, en donde ustedes van a encontrar ahí todos los cálculos, las raíces cuadradas, los senos, los cosenos, las potencias, todo está dentro de la biblioteca llamada MAT. Porque como dijimos nosotros, Python tiene 5 operaciones nomás básicas definidas, pues suma, resta, multiplicación, división y el módulo, que es el porcentaje, que son las 5 que hemos visto. Pero ¿a dónde incorpora el resto? ¿Cómo calculo yo el seno? ¿Cómo calculo el coseno? ¿Cómo calculo la raíz cuadrada? Y un montón más de operadores matemáticos. Esos están incorporados dentro de una cosa que se llama biblioteca, librería también le llaman, malamente, pero en los conceptos de biblioteca. Y esa yo la tengo que incorporar en Python a través de una importación. ¿Cuántas bibliotecas existen en Python? Esa es la pregunta y eso es lo que hace que este lenguaje sea tan poderoso, porque las instrucciones no son muchas, ya vimos. Estructuras tenemos secuenciales, condicionales e iterativas. Las instrucciones secuenciales son tres, las instrucciones iterativas en realidad son dos, perdón, las condicionales, y las iterativas son dos más. Es decir, tendremos como 7 instrucciones y nada más. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Se recurrió al viejo y nunca bien ponderado truco de escribir módulos que yo los pueda, como su nombre indica, modular, ¿cierto? Ir agregando e incorporando en mi programa. Esa es la idea. Y ahí nos encontramos con el concepto de biblioteca Python. ¿Cuántas bibliotecas tiene Python? De aquí vamos a ver que hay unas cosas que se llaman biblioteca estándar y hay otras más. Y van apareciendo constantemente porque cualquier persona construye una biblioteca que apunta a resolver algún problema particular o específico. Existen bibliotecas para gente del mundo de la matemática, de la física, de la química, de lo que ustedes quieran. Y por lo tanto, las pueden jugar. Por ejemplo, la biblioteca Request. Esta la usan mucho para ir a sacar información desde las páginas web. La Scrappy es la que anda buscando cosas que hay en la web para hacer web scrapping, es decir, analizar lo que está escrito en web. Pilot, Twisted, SciPy para cosas científicas, NumPy para todo lo que tiene que ver con álgebra lineal o cosas por el estilo. Para graficar, Matplotlib. Para hacer juegos hay una biblioteca que se llama Pygame. Hay, bueno, como les digo yo, hay un sinnúmero de bibliotecas. O sea, aquí, en este ejercicio, aquí, al preguntarle a Python nomás, me muestra alguna nomás. Aquí está como una biblioteca que me permite hacer estas cosas que están acá, juegos como estos. ¿Y eso cómo se pueden hacer? En Python. La biblioteca ya está un poco añeja desde el año 2020, pero funciona. La biblioteca Matplotlib es fundamental para nosotros, la que me permite a mí graficar, graficar como estas cosas. Por eso es poderoso el Python. Aquí está el datasheet del Matplotlib, el datasheet, datasheet. Déjenme bajarlo al tiro porque lo voy a necesitar para subírselo a ustedes mismos. Vamos a ver si me la guardan, que de repente se pone porfiado. El datasheet en realidad es un torpedo. Es el torpedo de todas las cosas que se pueden hacer con ciertos elementos, ya sea en Python, en lo que ustedes quieran. Existen siempre datasheet de todo, ¿ah? En los procesadores ustedes van a poder verlos en, en datasheet 2. En todo lo que tiene que ver con electrónica siempre hay una hoja de cálculo, ¿ven?
cómo organizar eso, cómo hacer estos gráficos bonitos. Y eso no tengo idea de qué es lo que es. Pero esto lo vamos a ver porque siempre se les va a pedir a ustedes que hagan gráficas. Por lo tanto, van a tener que usar bonitos gráficos. Vamos a ver qué era eso. Profe, Sí. si en el ejercicio la capital que me indique el usuario nos vamos a ver si es un entero o decimal, ¿qué tendríamos que colocar para que no nos dé error en el resultado? Eh, lo que uno hace, uno sabe qué es lo que debería entregarte el usuario. O sea, yo sé que el usuario debería entregarme un número entero, ¿cierto? Sí, sí. Ya. ¿Qué ocurre si el usuario, ahora la pregunta es, ¿qué pasa si el usuario se equivocó, ingresó una letra, ingresó un número decimal? Ya, ese es un problema que nosotros más adelante vamos a atacar y que se denomina la validación del dato de entrada. En este momento vamos a partir, para no complicarnos la existencia, suponiendo que el usuario va a ingresar bien los datos. ¿Estamos de acuerdo? Después vamos a tener que escribir una función, un módulo nosotros mismos, que es todo lo que esta persona digitó con las instrucciones que vamos a ver a continuación, eh, si es lo que yo esperaba que me digitara. No sé si me aclaro un poco la película. En esta primera parte vamos a suponer que el usuario es un usuario inteligente y digitó lo que tenía que digitar. Pero nosotros sabemos que los usuarios siempre meten las patas. Entonces, para eso vamos a necesitar construir nosotros ciertas funciones, ciertos módulos de validación. Pero para eso necesito yo las otras instrucciones que todavía no las hemos visto. Así que tranquilo por el momento. Ya, ahí tenemos todos estos datasheets y hay un montón más de estas cosas por aquí. Tenemos ese, oh, y estos HAN no sé cuánto es. Esto hace tiempo no me metía para acá, ¿no? Hace tiempo que no me metía a jugar con estas cositas. Voy a dejarlas esto abajo porque se las voy a subir todas a ustedes en un puro documento, ¿no? De hecho, es mejor bajo el PDF, que no, ya me gusta más el dibujito. ¿Cómo poder hacer estos gráficos? Se ven cosas raras, pero no importa, ahí está todo clarito. Ustedes después van a poder hacer todos estos gráficos y van a decir, chuta, puro 7 en todos los ramos que les pidan, que les pidan ejercicios o cosas complejas, como hacer gráficos como estos. Todas estas cosas siempre las vamos a necesitar, por si acaso. Ya, esas son librerías, bibliotecas. Ojo, porque yo siempre soy, la revuelvo con esto, porque algunos ponen librerías Python. Yo puse bibliotecas en antes. También aparece el mismo concepto. Las 15 mejores librerías de Python. ¿Ven? ¿Qué son las librerías? Ahí te explican. Ojo, librería. Yo siempre he dicho, es una mala traducción, es biblioteca. Pero da lo mismo, librería y biblioteca para nosotros, para cálculo numérico, para inteligencia artificial, los dos, tres, para procesamiento de lenguaje natural. Es decir, hay un montón de bibliotecas que nos van a permitir a nosotros proveer a esta Matplotlib, hacer lo que se le antoje a ustedes con Python. Pero para eso necesitamos aprender lo que estamos trabajando nosotros. Así que para aquellos que... Cerramos este. Para los estudiantes querían ver qué significaba esto. Ya. Por si acaso, Felipe Méndez, ¿cierto? Ahí más o menos te queda claro que para poder usar todas esas bibliotecas, todas las instrucciones que están dentro de la biblioteca MAT, ojo. Ah, ustedes ahora me preguntan, ¿pero qué cosas hay más dentro de MAT? Busquemos. Ponen biblioteca, MAT, ojo, a Python, porque todos los lenguajes tienen una biblioteca llamada MAT. Aquí están las funciones matemáticas que tiene Python. Ahí está la primera, 6, retorna al techo, retorna el número, el combinatorio, para los que están trabajando en estadística, el factorial, el float, el piso.
tiene todas estas funciones, FSUM, GCC, por aquí hay alguna que vamos a usar harto nosotros más adelante. Aquí en de trunca, corta. Funciones logarítmicas, cómo calcular los logaritmos. Aquí están. Funciones trigonométricas, están todas las funciones trigonométricas. Ojo que el argumento aquí está en radianes, no está en grados. Está en radianes siempre. Todo lo que está en matemática o en computación, todo está en radianes. Cómo calcular la raíz cuadrada, SQRT. Conversiones, como ven, o sea, tiene funciones, pero tiene constantes. Si ustedes quieren saber cuál es el número pi, ponen mat.pi. Y ahí les va a indicar cuál es el número pi que tiene. Ya, esos son elementos, vuelvo a repetir, o sea, ¿cuándo los van a usar? Cuando ustedes quieran. Si ustedes quisieran saber, por ejemplo, cuál es el número pi que maneja esta cosa, ustedes ponen mat.pi. Lo vamos a ejecutar aquí mismo, dentro del mismo código. Después de ingresar algún numerito, me va a decir ese, y el número pi es ese. 3,14, 15, 92, 65, 35, 89, 793. Ese es el número pi que maneja el lenguaje Python, por si acaso. Ya, pero eso, vuelvo a repetir, es si ustedes quieren trabajar con el concepto de importar. Si no, si quieren que eso sea un entero nomás, entonces int nomás. Y igual resolver un problema. ¿Se dan cuenta que hay varias formas de resolver un mismo problema? Su ganancia es 2. ¿Será 2? No, a mí generalmente me gusta trabajar con por lo menos decimales cuando son los resultados. ¿Por qué? Porque si yo ejecuto esto nuevamente, me doy cuenta que me estoy quedando con .46, casi medio punto afuera. ¿Y qué pasa si esto yo lo ejecuto 10 veces? Entonces ya no voy a tener un .46. 0,046 voy a tener 4,6 puntos abajo, es decir, he ido perdiendo. Ese es el problema que generalmente nos afecta a nosotros con los números decimales en este país. Se han dado cuenta que siempre las boletas de la agua a la luz tienen un ajuste sencillo, en el supermercado igual también le complican, y de hecho ahora están redondeando al peso, ni siquiera ya a los decimales. Por lo mismo, ¿qué pasa con esos decimales que quedan pendientes ahí? En la boleta, cuando ustedes le calculan y ustedes tienen que pagar, no sé, por 25.000 pesos de luz. ¿Son 25.000 pesos exactos? No, a veces son más, a veces son 25.000 cero algo. Ese cero algo se lo van a usted guardando en los sistemas. Y de tal forma que cuando usted llega, ese numerito llegó a un determinado valor, entonces se lo cobran. Ahí lo que le llaman el ajuste sencillo. Si usted no estaba debiendo 5 pesos, ahora se lo vamos a cobrar. ¿Producto de qué? De que en todos los cálculos anteriores van quedando remanentes y yo no les podía cobrar a usted con decimales. Y como tampoco podía sumárselos más arriba. Entonces yo los juntaba nomás y cuando llegaba un momento indicado, ajuste sencillo, se lo cobro. Esa es más o menos la idea. Ya. Ese ejercicio, como ustedes pueden ver, pueden ir probando. Pueden ir indicando, oye, chuta, eso es aprender a programar. Ya el profe me dio este ejercicio, ¿cierto? Ya lo hicimos. No, no, y listo, usted dice, lo tipeo y lo copio y chao. No, Disculpe, a profe. ver, ¿cómo? Entonces, el comando mat.6, ¿para qué sirve? El mat.6, la función techo, es decir, te aproxima al entero más cercano. Como en matemática, la función techo, la función piso, te aproxima nomás, Ok, gracias, te profe. aproxima. Si es 3,5, 3,6 te aproxima arriba, al de arriba, a 4. Si es menos, te aproxima al de abajo. Y así vais trabajando. Ahora vuelvo a repetir, esa generalmente la usan en estadística. Nosotros, cuando estamos trabajando mucho en cálculo, tratamos de evitar eso. Porque, como les dije yo, o sea, se pueden generar pérdidas, pero monumentales en plata, aunque ustedes no lo crean. De hecho, así han habido robos muy grandotes en el mundo. Cuando recién comenzamos, estamos hablando de los años 70, 70, 80.
estos decimales sigan siendo almacenados y iban siendo guardados en cuentas de los, de los desarrolladores, no en cuentas de las personas. Y al final se hacían millonarios hasta que los pillaron. Ya, esta es el programita, vuelvo a repetir, ustedes dicen, ah, esto está listo, entonces ya lo tipeo, de hecho aquí lo tenía el profe listo para llegar y tipear, sí, incluso le puso más color acá, le puso más color en el ejercicio, sí, aquí lo puso como de esa forma, bueno, da lo mismo, pero eso es lo mismo. ¿Qué más puedo hacer yo en ese ejercicio? Puedo empezar a preguntarme ahora, de hecho puedo borrar esto, si usted quiere lo borra ya, porque eso nunca fue parte del programa, era una explicación, ahora sí. El programa va a seguir funcionando igual. Igual. Pero a ver, chuta, pero ¿qué pasa si el usted no ahora tiene que empezar a cuestionar el ejercicio y a tratar de preguntar otras cosas? ¿Qué pasa si el porcentaje me lo van variando? Es decir, me dicen que el capital a invertir no sé cuál es y el interés tampoco lo desconozco. Entonces, si desconozco el interés y desconozco el capital a invertir, y el capital a invertir tuve que pedirlo por teclado, entonces obviamente también podría yo hacer una pequeña modificación y decir ahora, oye, ¿sabes qué? Inventé una nueva variable, interés. Interés va a ser un float. ¿Por qué se me ocurrió que sea float? Porque voy a ingresar de 0.02, una cosa por el estilo. Y aquí vamos a incorporar aquí, y le vamos a poner tasa interés. Y entonces ahora ya no voy a multiplicar por 0.2, sino que ahora voy a multiplicar por interés. ¿Y qué pasa si esto lo ejecuto ahora? El capital de invertir el mismo 1, 2, 3, el mismo porcentaje 0,2 y me da el mismo valor, pero ahora la gracia está en que puedo probar, no sé, pues, el 1, 2, 3 y quiero que al 0.2, no al 0,02, al 20%. Si yo quiero calcular al 20%, entonces la ganancia sería eso que está acá. Puedo ir jugando. Su ganancia mensual es, y aquí usted puede agregar incluso, al interés y ejecutamos ahora nuevamente esto. Y voy probando, 1, 2, 3. No, y el interés era 0.2. ¿Ya? Su ganancia mensual es de 0.2 al 0,2 a la tasa. Ah, pero yo quiero que me muestre tipo porcentaje. Ah, entonces eso lo debo multiplicar por 100. Y le agrego más encima el dibujito del porcentaje. Entonces ahora vamos a hacer el mismo ejercicio y ahí ustedes van probando. 1, 2, 3 al 0.2. Me dice que su ganancia mensual es del 24,6% al 20%. ¿Se dan cuenta? O sea, cómo yo voy, el mismo ejercicio, lo voy transformando, lo voy dando vueltas, le voy preguntando, lo voy armando y voy sacándole cada vez más provecho. Esa es la idea, cómo le saco cada vez más provecho al mismo ejercicio. De hecho, aquí podría haber puesto, no sé, pues tasa de interés, no tasa de interés, podría haber puesto porcentaje de interés. Y entonces ahí ya podría haber leído el 10%, pero entonces eso tendría que haberlo dividido por 100. Y vamos a tener el mismo resultado. Mira. Hice algunos cambios nomás en el ejercicio. Entonces ahora 1, 2, 3 al 20%, porcentaje de interés al 20%, me dice el mismo valor. Es depende cómo yo vaya ordenando mi problema. Eso es lo que quiero que quede claro. O sea, ejercicios muchos. Usted le va a sacar el provecho y le va a empezar a agregar cosas, quitar cosas. ¿Qué pasa si quiere calcular uno nuevo? Más. Números muy grandes, números muy chicos. ¿Hasta dónde puedo calcular yo porcentajes? Por ejemplo,
Puedo calcular de porcentaje de numeritos muy grandes. ¿Me podrá calcular el porcentaje, el 20% de eso? Sí, ahí está el 20% de eso. Ojo, es un número, esto es 2,4 por 10 elevado a 16. Grandote el número, ¿eh? Y aquí es donde empezamos a entender un poco la gracia nuestra. La gracia de mover. Ya, la gracia es poder ir probando, entendiendo todo lo que me aparece aquí en la pantalla, en el resultado. Esto, vuelvo a repetir, ustedes le tienen que dar vuelta, tienen que tomar cada ejercicio y intentar cambiarle cosas, agregarle cosas. El ejercicio este está desarrollado en WinIDE, que es este entorno de desarrollo, que es bastante similar. De hecho, no sé si lo tengo instalado acá o no. No, no lo tengo instalado acá. ¿Y por qué lo tengo instalado? Sí, simplemente pruebo a ponerlo. Recuerden que dije yo que era el WinIDE 101, que ese era el gratis. Vamos a hacerlo en vivo y en directo por si alguno quiere trabajar en el WinIDE 101. Vuelvo a repetir, en el que quieran ustedes, si no, no hay diferencia en lo que yo escribo, porque lo que yo voy a escribir es lo mismo, ¿no? Yo había dejado de usar esto porque lo encontraba muy demasiado simple, pero parece que según lo que estoy viendo acá, le estuvieron agregando cositas. Se ve un poco más complejo o completo que el que usaba anteriormente. Ya ahí. Vamos a ir a instalar este, a ver si funciona igual. Instalar en, instalar en Mac es re fácil, ¿ah? Usted toma el programa y lo tira acá. Y ahí está instalando. Recuerden que el Mac tiene una zona igual que en Linux, una zona donde él deja los programas y él sabe dónde los deja, a diferencia de Windows que los tiene en cualquier lado. Vamos a ver cómo queda instalado el famoso WinIDE 101. Pesa 212 megas, así que vuelvo a insistir, elíjanlo. De hecho, el que usábamos hasta el año pasado con la carrera de ustedes, no con la carrera de los industriales. Con ustedes no, con ustedes siempre hemos usado Visual Studio Code. Ya, ahí está instalado. Al estar instalado, me debería aparecer acá. Ahí está, la plumita. Le digo abrir. ¿Qué me dice? Le digo que sí. Y aquí ya abrió el entorno. Vamos a achicarlo un poco porque está un poquitito grande, parece. Ese es el entorno. Igual que el otro, este es una pestañita por si acaso, así que no se urjan, la pueden cerrar. Aquí está la consola, ahí pueden ir probando tal cual, lo mismo que hemos hecho siempre. Aquí le van a ir apareciendo cierta información cuando necesiten. Y si quieren abrir un archivo, ¿cierto? Ok. Y dijimos que eso yo lo tenía en el Google Drive. Ok, ok, Google Drive. El mismo programa que habíamos visto recién.
el mismo, tal cual. Que eso estaba en intro, sección 1. Aquí vuelvo a repetir, no voy a mostrar el folder, sino que vamos a mostrar el programa nomás. Este se llama ganancia. Y ahí está el programa. El mismo que nosotros habíamos hecho. Voy a tratar de la letra, no me deja dando la letra, tiene que ser por otro lado. Y aquí para ejecutarlo es ahí. Y les vamos a preguntar aquí abajo, 1, 2, 3, el 20%, su ganancia es eso. Así que aquí ustedes se pueden jugar ahí aquí van quedando, si quieren, es con este crear uno nuevo por si acaso. Con este pueden cerrarla. Ya ni me acuerdo qué es lo que hacían con este. Ahí van a buscar archivos. Ese es el folder. Ya, esa es la idea. ¿Pueden tener este? Sí, pueden jugar. Ahora este no me acuerdo si le reconocía sintaxis o no. No los ayuda con la sintaxis, eso hay que configurarlo. Hay que configurarlo, pero tiene todas las herramientas acá por si acaso, las mismas que ustedes quieran y que pueden cambiar. Pueden cambiar el modo también, me da la impresión. La indentación, el lenguaje. Aquí están los colores. Si lo quieren tener ahí oscurito, no sé. Ya, pero ese, vuelvo a repetir, es el mismo editor. Usted ahí elija si quiere o no quiere. Ahí parece que alguien estaba hablando por... En el BCS, ¿qué se debe buscar para colocar las letras de colores? El bracket per colorize es lo que pone las letritas, nomás, digo, los paréntesis de colores. Los colores los va poniendo de acuerdo al tema que ustedes elijan. You are welcome, you welcome. En el Visual Studio Code acá, para ir poniendo los colores, depende el tema que ustedes eligieron. Y el tema donde lo eligen ustedes acá. Se van a las herramientas y seleccionan el color del tema. Yo siempre tengo seleccionado el tema Visual Studio Dark. Ahí están los temas. Light es el que está seleccionado. El default Dark. Si usted cambia a Drácula, le he cambiado los colores. ¿Ven? Si usted cambia a, no sé, por Solarizer, es para que queden ciegos. Cambia los colores. Vuelvo a repetir, generalmente uno trabaja con el por defecto, yo trabajo generalmente el Monokai, que es el que más se usa, el default o el Monokai, que es bastante similar al default. Por si acaso, ahí le va poniendo y las tipo letras, le subraya, le hace cosas, dependiendo el tema, que él lo haya escrito, qué cosa le quiso poner. Bueno, este no subraya los float, el otro sí lo subraya. Y ahí eligen ustedes. Y quieren ver cuál otro más está instalado, entonces ustedes tienen que irse acá nomás donde están estos que están acá, este botoncito, las extensiones, y aquí muestra los que están instalados y los recomendados. Yo tengo 14 instalados, entre esos el Black Park Colorizer, que es el que pone los paréntesis coloreados. Y el otro que se lo instala él por defecto es este. Este cada vez que reconoce que ustedes tienen un programa Python que lo van a hacer por primera vez, entonces le dice instale esta extensión porque le conviene. Y las recomendadas, hay otras más acá. Y si ustedes quieren buscar algunas más, porque ustedes también quisieran, como yo sé que lo van a hacer más de alguno, entonces van a poner extensiones
para Visual Studio Code. Los mejores también le llaman plugin por si acaso, pero en realidad son las extensiones. Aquí hay algunos. Generalmente los tipos que hacen esto usan las extensiones para desarrollar código HTML o CSS, la página web. Ahí está el Bracket Pie Colorizer. Aquí ustedes buscan el nombre y el nombre después lo, lo buscan. Por ejemplo, personaliza tu entorno de trabajo, identifica más fácil tu directorio y tipo de archivo con esta extensión. PS Code Icons. Usted va acá, entonces ahora busca VS Code Icons. Y aquí aparecen todos esos. Ahora, ¿qué es lo que hacen estas extensiones? Le van poniendo dibujitos. Le van poniendo dibujitos aquí a los archivos. Siempre que tiene ese dibujito en Python. Hay otros que no, pero lo que hace el resto es le ponen, los deja más bonitos. Pero, vuelvo a repetir, no tiene nada, pero nada de, de aporte al desarrollo del programa, en todo caso. No tiene nada de que lo va a hacer programar mejor ni nada por el estilo, no. Sino que son chiches que usan cuando uno está todo el día sentado frente a una pantalla, lo único que quiere tener cosas que me gusten y que yo las pueda disfrutar. Y esos son los extensiones para Visual Studio Code, Open Browser, CSS, bien, la mayoría tiene que ver con CSS. Ahí está el icon. No sé por qué no está mostrando los dibujitos. Imagen en formato SVG. Aquí también pueden ver imagen. Ustedes si instalan el icon de imagen también. Él les va poniendo este Visual Studio Code. Ven, va cambiando los colorcitos de lo que va apareciendo en la barra de al lado. Esto es para programar en PHP, que es otro lenguaje. Entonces ahí ustedes ponen las extensiones que ustedes quieran. Extensiones Visual Studio Code para Python, por ejemplo. A ver si hay algo que nos ayude a escribir mejor en Python. Los plugins de Visual Studio Code necesitan para Python. Aquí alguien escribió algo directamente para nosotros. El Python by Microsoft, String Generator, que es lo que le decía yo, la documentación, el Code Runner. Ya, Trailer Space. Ese es el que yo instalé, por eso me aparecen esas cositas rojas de repente. Indentation, Better Comment. Nada interesante para ustedes. Ya, ahí ustedes se entretienen jugando. Si con esto uno puede pasar toda una tarde entreteniéndose y tratando de, de dejar el editor a la pinta a ustedes. Si esa es la gracia. Eh, Eso es lo que hace el Training Space. Me indica cuando tengo espacio en blanco de más. En realidad no molestan, pero me dice para qué vaya a poner más espacio en blanco. Esa es la idea. Ya, eso es con respecto a este primer ejercicio. Le pido, también cambia la letra, sí, cambia la letra, los tipos de letra, un montón de cosas, así que ojo con eso. Van a tener que estudiarlas bien nomás, o sea, poner el que le guste a usted nomás. Vuelvo a retirar, es todo visual, ¿ah? El contenido sigue siendo el mismo. El programa sigue siendo un programa de tipo texto que no tiene nada, ninguna de estas cosas de los colores se almacena dentro del archivo real, del archivo real. O sea, por eso que es netamente algo visual. De hecho, este es el mismo programa y si yo lo abro con una cosa que es bruta, que es código bruto, texto nomás, eso es lo que está almacenado, tal cual. No tiene ninguna otra, no tiene carácter, no tiene color, no tiene nada, pero así está almacenado.
Lo que pasa es que es el editor, el IDE, el que toma estas cosas, dice, si aquí hay una flood, yo a todos los que sean flood les voy a poner un color, a los que sean input les voy a poner otro color, los paréntesis de acuerdo a, los voy a colorear de acuerdo a lo que me dice los brackets by colorizer, o sea, pero es el editor el que está haciendo esa pega, no el programa por si acaso, el programa sigue siendo un código bruto nomás, nada más que eso. Ya, eso es con respecto a ese primer ejercicio que hay que sacarle brillo, hay que darle vuelta. De hecho, aquí estaba ese ejercicio que estaba acá. Si ustedes se dan cuenta, si ustedes lo copian tal cual, no como está acá, porque aquí ya está convertido a Python 3, si lo usan así, va a dar un error. Primero porque no estoy transformando este input en un número. Y después si le aplico esto, estaría un string. Y ganancia le faltan los paréntesis. ¿Por qué? Porque esto está hecho para ser programado o ejecutado en el Python 2.7, no en el Python 3.5 para arriba. Esos son los errores que a mí me van a dar, por si acaso, por si les da esos valores de error. Aquí hay otro problema. Un vendedor recibe un sueldo base más un 10% extra por comisión de sus ventas. El vendedor desea saber cuánto dinero obtendrá por concepto de comisiones por las 3 ventas que realiza en el mes y el total realizado en el mes tomando en cuenta su sueldo base y comisiones. Fíjense el problema. Un vendedor recibe un sueldo base. O sea, ¿cuánta plata resuelve? No sé. Recibe. Pagar una variable que se llama sueldo base. ¿De qué tipo va a ser? De tipo entero. Eso lo están anotando ustedes en el cuaderno. En el cuaderno voy anotando eso yo, no de la forma en que yo quiera poder escribirlo. No, de la manera en que yo pueda, lo voy a tratar de escribir. Aquí no hay reglas cuando estamos resolviendo cuando estamos intentando entender lo que nos va a ocurrir, no hay reglas. No hay reglas para escribir inicialmente el algoritmo. Las reglas no las doy yo. Ya. Tenemos ese ejercicio. Un vendedor recibe un sueldo base más un 10%. O sea, tenemos por un lado, y vamos aquí, traten de ir siguiéndome la corriente. Tenemos un sueldo base, ya. ¿Qué otra cosa más tenemos? Un 10% que es la comisión. Estoy tratando de resolver este ejercicio. La comisión de sus ventas, es decir, ese 10% se lo van a calcular a lo que él vende, no al sueldo base. Ya. El vendedor desea saber cuánto dinero obtendrá por concepto de comisiones. Esto es entrada. Y la salida, ¿qué es lo que le están pidiendo? ¿Cuánto dinero obtendrá por concepto? Necesita saber dinero de la comisión. Estoy pensando en voz alta, ¿eh? ¿Cuántas ventas realizó? Ese otro dato por acá. Realizó 3 ventas. Perfecto. Y quiere saber el total que recibirá el mes. Además necesita saber el sueldo base más lo que gana por comisión. Yo anoto todas estas cosas. Eso es lo que me están preguntando. Y aquí empezamos entonces. Empiezo a entender mi problema. Tengo un sueldo base. No sé cuánto es, pero debería preguntárselo. Entonces ese es un dato de entrada. Dato de entrada. Sueldo base. Lo voy a escribir así. Para mí va a ser de tipo entero. Lo anoto como quiera yo. El 10% de la comisión es un valor, es una constante. Yo sé que el 10%. Pero ojo acá, me dieron otro dato. Que realizó 3 ventas.
Realizó 3 ventas. Cada venta le reporta a él plata, dinero, una comisión. Pero yo necesito saber cuánto es esa comisión, cuánto es esa venta. Por lo tanto, un dato de entrada también va a tener que ser la venta 1, cuánto fue por la venta 2 y cuánto fue por la venta 3. Y estas son ventas de tipo entero también, porque el cliente también paga siempre en entero. Ya. Vamos para el otro lado. Datos de salida. Datos de salida. Necesito saber el valor de la comisión. Aquí yo puedo jugar nomás, decir ya voy a calcular que sea float. Y necesito el sueldo a pagar. Y el sueldo a pagar tiene que ser un entero. Pero el sueldo a pagar es el sueldo base más la comisión. ¿Se dan cuenta que estoy trabajando en entender el problema primero? Por lo tanto, por ahí tengo casi todo listo. Y ahora los datos de entrada, perfecto. ¿Cómo calculo la comisión? Tengo que sumar cuánto fue la venta 1, la venta 2 y la venta 3. Ya esa suma, yo le debo calcular el 10%. Ah, Venta 1 más venta 2 más venta 3. A esta le calculo el 10%. Chanfle. ¿Estamos bien entonces? Y ahora escribo mi programa. Mi programa, ¿qué es lo que voy a decir? Debo leer, primero que nada, en teoría, debo leer el sueldo base. Y aquí ya me empiezo a ponerme el sueldo base, dijimos que era entero. No voy a poner nada los mensajitos aquí, los voy a poner después en el programa. Obviamente ahí tiene que haber un mensaje que diga ingreso sueldo base. Está claro. Ingreso sueldo base. Va a haber venta 1, que también va a ser un entero. Y aquí le voy a agregar yo ingreso venta 1. Lo mismo con venta 2. Input. Y lo mismo con venta 3. El INT, el input. Todas estas cosas las estamos escribiendo más rápidamente. Da lo mismo como lo hagamos. Ya, una vez que tengo esto, entonces yo voy a tener una variable que debiese ser total venta. Debo sumar las ventas. Venta 1 más venta 2 más venta 3. Ya las tengo sumadas. Y ahora voy a calcular la comisión. La comisión, vuelvo a repetir, es sobre esta suma. Entonces la variable comisión, que es esta variable que había dicho yo que era float, la variable comisión va a ser igual al total venta multiplicado por 0,1 porque es el 10%. Eso es lo que me indica. Y el sueldo a pagar es el sueldo base más la comisión. Y ahora escribo lo que me estaban preguntando. Print comisión y print sueldo a pagar. Y ahí está listo mi ejercicio. De hecho, esto que está aquí es lo que se denomina la entrada de datos. Esto que está aquí es lo que va a denominar la salida de datos. Ya esta cosita que tengo aquí en verde
es lo que nosotros vamos a llamar el proceso. Por lo tanto, siempre vamos a tener ¿qué cosa? Una entrada, un proceso y una salida. Siempre vamos a estar jugando de esa forma. Siempre vamos a estar, en todos nuestros programas vamos a tener que siempre reconocer que vamos a tener una entrada, que es donde capturamos los datos, de donde sea. Vamos a tener que un proceso. Generalmente ese proceso, ¿qué es lo que hace? Toma la entrada y al final vamos a tener una salida. ¿Y la salida qué cosa es? El resultado de procesar mis datos de entrada. Siempre miren los problemas de esa forma, siempre. Miren los problemas como si ustedes tuviesen una entrada de datos, procesar esos datos y después mostrar esos datos. Acá en estos ejercicios se ve bastante simple, se ve todo esto tal cual. Y esto ahora yo lo debiese ser capaz de escribir en mi computador, ¿no? De hecho, aquí está hecho el análisis por si acaso, para la misma cosa, sueldo bajo, no sé si le puse los mismos nombres. Sueldo recibir, le puse sueldo pagar, le puse el otro. La comisión, aquí se explica el algoritmo tal cual como lo hemos hecho. Y escribir los valores nomás. Y aquí está el programa en Python. Voy a escribir directamente el programa en Python nomás para no tener grandes problemas. Voy a irme al Visual Studio Code. Este no tiene para qué cerrarlo, ¿cierto? De hecho, aquí tiene cambios. Vamos a ejecutarlo para que se graben los cambios, ¿no? Cargar, invertir, 1, 2, 3. Estamos. Si usted quiere escribir otro programa, puede cerrar este, da lo mismo, pero lo tiene aquí todavía, lo puede cerrar. Va a ir acá donde dice File, New File, o dándole el botoncito ese que está aquí. Va a guardarlo como, lo primero siempre, vuelvo a repetir, en la misma carpeta. A este le vamos a poner ventas.py, otro programa, y estamos listos. Y ahora empezamos a escribirlo, empezamos a escribir tal cual lo que yo les indiqué. Primero que nada estaba el sueldo base. Y sueldo base dijimos que era un entero de un input, y en ese input íbamos a decirle ingrese sueldo base. Ya. Después íbamos a decir venta 1, también es un IND, input, ingrese venta 1, y aquí donde tenemos que repetir lo mismo para venta 2 y venta 3, entonces aquí hacemos uso de los editores, ¿cierto? Duplicamos este y duplicamos este para hacerlo más rápido. Este sería venta 2, este sería venta 3. Aquí diríamos ingrese venta 2. Aquí diríamos ingrese venta 3. Ya. Ahí tenemos todo lo que es la entrada. Me voy a saltar una hora y vamos a ir a calcular total venta. Esta es una variable intermedia. Esta no es capturada de afuera, sino que es creada internamente. ¿Y qué es igual total venta? Es venta 1 más venta 2 más venta 3. He sido bien ordenado para estas cosas. Y ahora la comisión es igual a total venta multiplicado por 0.1, que es el 10%. Y el sueldo a pagar es igual a sueldo base, así que hemos puesto, más comisión. Ya, ese es el proceso, lo que hice con mis datos. Y ahora voy a ir a la salida. Print, recibe por comisión, le ponemos un mensajito, o lo que usted quiera aquí. Recibe por comisión, coma, comisión. Y
sueldo a recibir, y aquí ponemos sueldo a pagar, que así se llama la variable. Le pueden poner los nombres que ustedes quieran. Y ahí tenemos las tres áreas. La primera área, que corresponde a, digamos, un comentario acá, que es la entrada. Una segunda área, que es el proceso. Y una tercera área, que es la salida. Siempre vamos a encontrarnos con esa, sea un programa chico, un programa grande, un programa mediano, lo que ustedes quieran. Vamos a probar ahora esto. Obviamente que para probar, yo lo primero que tengo que hacer, ¿qué cosa es? Tener mis datos. ¿Qué pasa si yo digo que recibo un sueldo de 100? Por decir algo nomás. Este va a ser el base. Voy a tener la venta 1 va a ser igual a 10, la venta 2 va a ser igual a 20, la venta 3 va a ser igual a 30, por decir algo. Por lo tanto, la venta total sería igual a 60. Esto multiplicado por 0,1, ¿cuánto me daría? 0,6, ¿o no? Sí. Y por lo tanto, eso sería la comisión. Y 100,6 sería a recibir. Estamos de acuerdo, ¿no? Sí. Si es que no me he equivocado en algún número. Ejecutemos. Run code. Ya. Sueldo base, 100. Ingreso de venta 1, 10. Venta 2, 20. Venta 3, 30. Recibe, sí, en el 10%, no 0,1, imagino. Recibe el 6. Mira que soy gil. ¿Dónde tengo eso para hablar del tiro? Aquí no hay que ver eso. Ese cálculo estaba malo. 60 por 0,1 es 6, pues no 0,6. Pues. Por lo tanto, recibe 106. Estamos como día lunes. Recibe 106. Sueldo recibir 106. Ahí preguntan, don Cristóbal Rodríguez, ¿para qué servía el input? Estamos atrasados. Hemos estado hablando hace rato ya. Hicimos la primera parte en el curso, hicimos el, los 10 primeros minutos repasamos todo eso mismo, sin grabarlo. Eso ya está grabado. Ya. Y se usa input para pasar INT, ese string un número, sí. Me confundo, disculpe. Ya, estamos. Aquí están todas las. Y aquí ya podemos empezar a probar nomás. Obviamente que ustedes pueden ponerle color aquí si ustedes quisieran. Ingresa sueldo base, ya, y aquí le pueden poner signo pesos si quieren. Si están trabajando con pesos, ¿eh? Signo pesos, ya. De esto ya es criterio de cada uno de ustedes. Esto es lo que hace, lo que le da personalidad a sus programas. Recibe por comisión, peso. Recibe sueldo a pagar, peso. Probamos. Ejecutamos de nuevo. Ingrese sueldo, 100. Ingrese venta, 10, 20, 30. Por comisión recibe 6 y el sueldo recibir es 106. ¿Se dan cuenta cómo voy jugando con mi ejercicio? Algunos de ustedes podrían haber dicho, ¿y por qué no ingresé inmediatamente 60 en vez de haber puesto ingrese venta 1, venta 2, venta 3? Porque pueden ser más ventas en teoría. ¿Y para qué yo voy a sumarlo si el computador es el que tiene que hacer la suma? El computador hace esa suma. ¿Se dan cuenta? ¿Y funcionaría igual? Sí, funcionaría igual. ¿Qué otro cambio más le puedo hacer? Puedo cambiar esto. En realidad, en vez de poner total ventas, yo puedo reemplazar total ventas por eso.
y me elimino esta variable. Venta 1 más venta 2 más venta 3 y la suma de ellas le calculo el 10%. Y eso es comisión. Y el ejercicio va a seguir siendo el mismo para el usuario que está afuera. 100, 10, 20, 30. ¿Se dan cuenta? ¿Cambió? Sí. ¿No es el mismo programa? No es el mismo. ¿De qué otra forma más se puede hacer? Hay un montón más de formas posibles de hacer esto. De hecho, el- podríamos ni siquiera tener la variable de comisión por jugar. Estoy haciendo cambio nomás. Vamos a borrar esto. Y en vez de comisión, vamos a poner esto. En vez de comisión, vamos a poner esto. Y el ejercicio va a seguir siendo idéntico. El resultado, lo que está viendo el usuario, sigue siendo lo mismo. Y así podemos seguir agregando y quitando. Ahora, no conviene nunca hacer mucho estas cosas, sino que conviene siempre dejarlos como los tenía yo inicialmente. Dejarlo de... oh, dejarlo de esa forma, porque queda explícito ahí. Si yo en 3, 4 días más quiero revisar esto, si está todo explícito voy a poder reconstruir la estructura, si estoy sumando, estoy calculando y ya listo, me queda claro lo que estaba haciendo. Si pongo una buena instrucción, de hecho esto lo podría haber hecho en una sola instrucción, todo esto. Pero después cuando yo quiera revisarlo, si los cálculos han sido muy confusos, entonces van a haber problemas. No voy a demorar mucho. Ya, jóvenes, esa es más o menos lo que les quería contar. Apenas termine, les dejo también los videos, todo lo que está ahí. Traten de hacer los ejercicios que vienen. Hay otro ejercicio ahí, este que está acá. Ahí está la explicación. Ahí está el algoritmo. Y hay varios ejercicios más que les pido, que se supone que están ya trabajando con todos estos ejercicios los pueden hacer ustedes hasta el 10, hasta el 9. Después vamos a ver las estructuras condicionales. Los dejo hasta aquí. No los torturo más. Detengo la grabación.